Quiero compartirle un tema en este momento y le he titulado Más allá de tus límites. Más allá de tus límites. En nuestra vida, la vida del ser humano, uno tiene límites. Aún los movimientos del cuerpo tienen un límite. Generalmente todo tiene un límite. Pero cuando nos basamos en los límites que tenemos, normalmente no podemos avanzar en la vida y lastimosamente no logramos aquello que hemos soñado, aquello que un día nos propusimos, porque vivimos de acuerdo a los límites. Están esos límites físicos, obviamente. ¿Qué significan los límites físicos? Bueno, uno puede saltar hasta una altura, uno puede tener un movimiento en el cuerpo hasta un punto, y muchas otras cosas que físicamente no las podemos hacer. Pero hay otro límite, que ese es el mayor problema del ser humano a través de la historia, y es el límite de la mente. El límite que está acá, en nuestra cabeza. Aquello que nos está limitando todo el tiempo a avanzar y seguir y lograr, especialmente lograr aquello que un día usted dijo: cuando yo sea grande quiero lograr esto. Uno logra romper esos límites, dice: pero si era fácil, ¿por qué no pude hacerlo antes? ¿Sabe cuál es el propósito de este mensaje en esta noche? Que usted salga de esos límites que están puestos en este momento. Límites que no nos van a permitir seguir caminando. Ahora tengo un par de preguntas que vamos a contestar en este mensaje. Los límites, ¿quién los inventó? ¿Quién inventó esos límites? ¿Sabe quién inventó esos límites? No fue Dios. Fue el ser humano al caer en pecado en el huerto del Edén. Fue el mismo ser humano que puso esos límites. La segunda pregunta que necesitamos contestarnos, y lo vamos a contestar a lo largo de este mensaje: ¿qué necesitamos entonces para poder quebrar esos límites? Para poder eliminar esas barreras que no nos permiten ir más allá, que no nos permiten conquistar esos sueños que estamos teniendo, que nos tienen paralizados y no nos dejan cruzar muchas veces esa línea imaginaria. ¿Qué necesitamos? Hay un hombre en la Sagrada Escritura, su nombre es Gedeón, y vamos a estudiar hoy su historia, un poco de su historia. Vaya conmigo a Jueces capítulo 6, versículo 12 en adelante. Y el ángel le dijo: el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. Permítame contarle un poco acerca de lo que estaba pasando. Madián los había conquistado, los tenía pisoteados, los tenía esclavizados al pueblo de Israel. Pero Dios le mandaba profetas, le decía una y otra vez al pueblo de Israel que se volvieran a Él, y simplemente ellos no querían escuchar a Dios. Y mire cómo cuestiona Gedeón a Dios y dice: ¿dónde está el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Dónde está el Dios que hablan nuestros padres? Ese Dios nos ha desamparado cuando ellos habían sido los que habían abandonado al Señor. Y eso es lo que muchas veces ocurre con nosotros también. Abandonamos a Dios y luego lo estamos culpando de lo que nos está pasando. Él estaba culpando a Dios cuando había sido el pueblo de Israel que le había dado la espalda a Dios, a su Dios, a Yahweh. Ellos habían abandonado al Señor, por eso les había venido todo este mal. Él está hablando con el ángel, pero note lo que ocurre a continuación, versículo 14. El Señor lo miró fijamente. Dios mismo interviene en la conversación y le dijo:
con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Con esa fuerza que me estás mostrando, o sea, ninguna. ¿Sabe lo que estaba haciendo Gedeón en ese momento? Estaba escondiendo el trigo para que no vinieran y lo robaran. Eso era lo que estaba haciendo. Con esa fuerza de angustia que me estás mostrando, vas a liberar al pueblo de Israel. Le dice en el versículo 14. Y vea lo que contesta Gedeón en el 15. Pero Gedeón le respondió: mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Eso es lo que ocurre muchas veces con nosotros. ¿Ha escuchado personas que empiezan a orar y dicen: Señor, aquí viene este hijo pródigo a tu presencia? Yo no soy nada. ¿Qué digo nada? Soy menos que nada. Soy un gusano. Y hasta hay una canción que dice: soy una llaga podrida. Otros dicen: no llego ni a llaga, soy la pus de la llaga. ¿Hasta dónde? Era casi lo que estaba diciendo. Soy de la familia más pobre, y dentro de mi familia soy el más pequeño todavía. No soy nada. Versículo 16, le contesta el Señor. Le dijo: confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Tú derrotarás a los madianitas como que si se tratara de una sola persona. ¿Qué estaba tratando el Señor de hacer con Gedeón? Tratando de quitar esos límites que estaban establecidos en su mente. No podemos vencerlo, son más que nosotros. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Este mundo, todo este mundo, está diseñado para que usted no pueda salir de los límites. Todo a su alrededor está orientado para ponernos límites. Y no estoy hablando aquí de límites de la santidad. Estoy hablando aquí de los límites que no nos dejan avanzar. Y si no, note lo siguiente. Cuando uno va a estudiar, aún los padres le decimos a los hijos: estudia, chavalo, para que tengas un buen trabajo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estableciendo límites. ¿Por qué un buen trabajo? Porque una empresa no. ¿Cuál es el problema? Porque un negocio no. Hace esto para que ocurra esto otro. Hay otros que dicen: no, hijo, si nosotros nacimos pobres y vamos a morir pobres, es mejor comerse así sus frijolitos tranquilos que andar comiendo filete y robarle a la gente. En un sentido es verdad, pero ¿sabe lo que estamos haciendo? Es metiéndole cosas a los hijos. Es que esos ricos lo que hacen es robar. Y mire, a nosotros nos acusan de ser la iglesia de los ricos. Y como ya se lo dije antes, yo no tengo problema alguno en recibir esa bendición para nosotros. ¿Y usted? ¿Cuál es el problema? Mi oración es que Dios le bendiga. Pero si vamos a realmente romper esos límites, ese límite mental que tenemos aquí en la cabeza, necesitamos echarlo abajo, porque de lo contrario usted va a seguir siendo el empleado toda la vida. Usted le va a trabajar para los sueños de otros toda la vida. De lo contrario, usted va a vivir con esa enfermedad toda su vida. Va a vivir con ese estilo de matrimonio toda su vida. Con sus hijos va a discutir de la misma forma toda la vida. Y no va a haber un cambio hasta en el día que usted diga: se acabaron estos límites para mí y yo los voy a derribar. Amén. Tiene que haber un cambio. De lo contrario,
vamos a seguir viviendo de la misma manera. Y yo no sé si usted quiere seguir viviendo de la misma manera, pero yo espero que usted quiera una vida diferente para mejor en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Tiene que ser así. Dios estaba tratando de romperle ese molde que tenía en la cabeza Gedeón. Y Gedeón tuvo que hacer algunas cosas. ¿Y sabe qué era lo que tenía que hacer Gedeón? Lo primero es tomar riesgos. Y si uno va a romper esos límites, vamos a necesitar tomar riesgos. Y el primer riesgo va a ser el riesgo de creer. Eso es un riesgo. Creerle a Dios, queridos hermanos, es un gran riesgo. No es fácil creerle a Dios, se lo confieso. Le voy a decir algo. ¿Usted cree que no me da miedo romper esas paredes y que la iglesia se vea vacía? Hablé con el pastor David el día de ayer para comentarle lo que está pasando y la noticia que tengo que darle el domingo. Comentarle eso. Entonces lo llamé y le estuve hablando del tema y me dice, ¿cómo te sientes? Y le digo, pastor, yo no sé si algún día usted tuvo temor por esto, pero tengo miedo. Y me dice, ¿pero cuál es el miedo? Bueno, pastor, ¿sabe cuál es el miedo? Hacer una iglesia, un edificio para 1,500 personas. ¿Cuánto nos vamos a ver cuando esté hecho ese edificio? Y le digo, ¿usted tuvo ese miedo? Y me dice, muchas veces tuve ese miedo. Creerle a Dios, queridos hermanos, es un gran riesgo, es un gran reto. A uno le da miedo, tiene temor. El riesgo de creer, él tuvo que correr ese riesgo. Estaban esclavizados, los tenían pisoteados. Otro riesgo que estaba corriendo era el riesgo de fallar. Y si usted dice, no, si yo le creo a Dios no fallo. En un sentido es cierto, pero otras veces puede ser que fallemos. Y le voy a poner un ejemplo clarito de alguien que le creyó a Dios. ¿Sabe quién es? El ejemplo vivo, Pedro. Si eres tú, maestro, manda que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Yo creo que Pedro no había dimensionado que Jesús pudo haberle dicho, ven. Y cuando le dice, éntrenle, vamos, véngase. Y cuando iba a dar el primer paso, le pregunto, ¿falló Pedro? Se hundió. Maestro, tuvo que llegar Jesús. Y no solo fue su única falla, también lo negó 3 veces. Algunas veces, aún creyendo, podemos fallar. No es sencillo andar en el creerle al Señor. Yo no puedo venderle una falsa imagen como pastor y decirle, hermano, si usted viera cómo le creo yo al Señor y no me da ningún miedo y no temo a fallarle o nunca le he fallado. No le puedo decir eso porque sí me he equivocado. Y la bendición de tener a un pastor como el pastor David en nuestras vidas nos ayuda porque sus experiencias nos sirven. En una ocasión él fue a Corea del Sur y el doctor David Yonkicho lo llamó y le dijo, quiero sembrar una ofrenda en una iglesia en Latinoamérica, así que dime qué necesitas que yo siembre en Nicaragua. Entonces él le dijo, yo estaba orando y le estaba pidiendo al Señor, necesitamos $50,000 para pagar la propiedad. Y le dice el doctor Cho, $50,000. ¿Por qué pide $50,000? Pida más. No, es que yo le oré al Señor por $50,000. Pida más. Y él en un momento él dijo, bueno, si me está diciendo que pida más, ¿por qué no pedir más? Pero el Señor le dijo, usted me pidió $50,000, pida $50,000. Él le dijo, no, yo le pedí 50,000, así que son 50,000. Él salió, el doctor Cho se fue y entró el asistente y le dice, doctor Spencer,
el doctor Cho me acaba de decir lo que usted le dijo. ¿Por qué quiere 50,000 si él está diciendo pida más? Él se ha reunido con todos y piden 300,000, medio millón. ¿Por qué quiere 50,000? Porque eso fue lo que yo le pedí al Señor. Este hombre le dijo, yo no entiendo, y se fue. Él se fue al hotel a cambiar. Él iba llorando en el vehículo. El pastor David llorando, Señor, te fallé, yo fallé. Si él me decía que pedía más, pero esto es lo que yo siento. Dice que entró al hotel y llegó donde la pastora Vani y le di, llorando, yo creo que yo me equivoqué. Y él le contó y ella le dice, usted le pidió 50,000, pida 50,000. De ahí tenían una reunión en la noche, se lavó el rostro y llegó a la reunión. Y cuando llega a la reunión, otra vez el doctor Cho le dice, ¿cuánto quiere? 50,000. David, ¿por qué pide 50,000? ¿Por qué no quiere pedir más? Porque eso es lo que yo le pedí al Señor. ¿Estás seguro? ¿50,000? Sí, 50,000. Toda la noche torturado. Al siguiente día lo mandó a llamar. Y entonces a su oficina le dice, David, estoy impresionado por algo. Yo le oré al Señor, estaba orando al Señor, y Él me dijo, yo quiero que siembres una ofrenda en Latinoamérica. Pero yo no sabía a quién. Y el Señor me dio el número exacto por esta ofrenda. Y Él me dijo, $50,000. Así que David, ya tienes tus $50,000. Le damos la gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? Algunas veces uno va a tener que correr un riesgo, aún pensando que puede fallar. Se puede fallar. Pedro lo hizo, se hundió, lo negó 3 veces. Algunas veces puede ser un riesgo que vamos a fallar. Pero si queremos romper los límites, no podemos temer a fallar. No se puede. ¿Sabe que estamos a punto de adquirir una propiedad en el kilómetro 20 para abrir una iglesia ahí también? Ya tengo el visto bueno de la junta directiva de esta iglesia para hacerlo, porque aquí no tomamos decisiones a la loca. Yo no estoy autorizado a hacer lo que quiera. Tengo una junta directiva a quien le rindo cuentas. Y ahí está, una puerta abierta. Pregúnteme si tengo temor. Sí, claro. Hay un riesgo que me equivoque, pero si quiero romper los límites en mi vida, necesito arriesgarme, aún corriendo un riesgo de poder fallar. Pero note algo, aún cuando uno se equivoca en este proceso, queridos hermanos, siempre Jesucristo va a estar ahí para tendernos la mano y sacarnos del agua. Amén. Siempre el Maestro va a estar ahí al lado. Él no nos va a dejar solo. También hay que correr un riesgo por actuar. El riesgo de actuar. Se va a correr un riesgo porque algunos dicen, sí, yo creo, pero se quedan solo en creer. Pero cuando uno cree, necesita también actuar. Y de Gedeón estaba corriendo un riesgo también al actuar. Vaya conmigo, versículo 25. El Señor le dice, ve, derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal y derriba también la imagen de Acera que está junto al altar. Versículo 26. Luego, en un lugar conveniente, edifica un altar al Señor tu Dios. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado. En su casa lea la historia. Después lo estaba buscando el pueblo para matarlo. El pueblo de Israel lo estaban buscando para quitarle la vida. El riesgo de actuar. Cuando uno actúa, ¿usted cree que del otro lado todo va a estar quieto? ¿Cree que el enemigo se va a quedar ahí tranquilo, en paz, sin problemas? No, no, no. Del otro lado va a haber una reacción también, contraria. ¿Para qué? Para volver a establecer los límites. El día que usted da ese paso de fe y actúa y dice, voy a abrir mi propia empresa,
El día que usted dice, voy a declarar y creer que hay sanidad en Jesucristo. El día que usted empieza a decir, voy a empezar a pedir por mi matrimonio y creer en ese milagro. El día que dice, yo creo que mis hijos van a venir a los pies de Cristo. Del otro lado habrá una reacción. Y cuando usted va a dar ese paso de fe, el enemigo va a tratar de derrumbar su fe para que usted retroceda. Imagínese cuando empiezan a buscar a Gedeón para quitarle la vida. Su propio padre había levantado esa imagen y él había derribado. ¿Por qué no lo entregó? Cuando lea en casa esta experiencia se va a dar cuenta cómo Dios defendió a Gedeón. Entonces, cuando leemos todo esto podemos llegar a una conclusión. Cada límite en nuestras vidas está establecido por nosotros mismos. Cada límite que usted tiene en su vida, usted y yo, y en mi vida, usted y yo los hemos establecido. No vamos más allá porque nosotros pusimos los límites. Nosotros dijimos, hasta aquí voy a llegar, hasta este punto voy a llegar. Pero quiero animarle en esta noche para que abandone esos límites. Deje de limitarse. Deje de poner una línea. No, hasta aquí yo voy a llegar. Quite esas líneas. No se limite. Y especialmente no limite a Dios para actuar en usted. Porque cuando decimos, no, hasta aquí es suficiente. Hay algunos que dicen, es que el trabajo me va bien y yo no quiero arriesgarme. Y obviamente uno no debe de hacer locuras. Pero dígame si alguna vez una persona ha podido heredar un trabajo. Yo le voy a heredar este trabajo a mis hijos. Tal vez uno que otro, pero normalmente eso no se puede heredar. Pero un negocio sí se puede heredar. Una herencia espiritual sí se puede dar. Cuando usted dice, yo estuve padeciendo de una enfermedad, pero creo que hasta aquí llegó esta enfermedad en mi vida y no se pasa a mis hijos. Eso es una herencia. Cuando usted dice, yo pasé hambre en las calles, sufrí, viví toda especie de decepciones amorosas, divorcios, esto, lo otro, pero usted dice, hasta aquí llegó esto. Y ahora empiezo a vivir una vida diferente y voy a heredar a mis hijos una vida diferente. Eso es una herencia. ¿Verdad que sí? Eso sí se puede heredar. Pero si usted se queda en estos límites, ¿sabe lo que va a ocurrir? Usted va a heredar esos límites también. Va a ser lo mismo que usted le va a dar a sus hijos también. Y sus hijos van a decir, no, es que hasta aquí se puede llegar porque hasta aquí llegó mi papá. Cuando sabe lo que debería de ocurrir, el punto más alto de su vida debería de ser nada más la plataforma donde sus hijos son lanzados a una bendición más grande. Amén. Ese debería de ser el punto de partida de sus hijos. Y se lo puedo decir bíblicamente, como saetas en manos de valientes. Y usted es un valiente en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a lanzar a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando no rompemos esos límites? Ah, es que mis padres fueron pobres, entonces yo también. Es que mi mamá sufrió de cáncer, entonces yo también. Es que mi papá sufrió de Alzheimer, entonces yo también. Es que mi papá se divorció, entonces yo también. Es que mis padres fueron alcohólicos, drogadictos, entonces yo también. Herencias. Necesitamos cancelar esos límites e ir más allá. El límite en su vida lo va a poner usted. ¿Hasta dónde quiere llegar? Ese límite va a estar puesto por usted entonces. ¿Qué va a hacer en esta noche? Apunte más lejos. Apunte más lejos. No, es que mi alcance es hasta acá. Una vez un pastor me dijo, lo que pasa es que yo ya entendí que mi límite es una iglesia de 500 personas. Yo no puedo ir más allá. Él dijo eso y yo le digo, ¿por qué dice eso? Es que yo me conozco, yo sé mi capacidad. Y le digo, ¿sabe algo? Tiene razón. Porque ese límite ya lo puso usted. Pero si usted un día dice, no,
yo quiero ir más allá, entonces lo va a lograr. Porque el límite lo establecemos nosotros. Usted dice hasta aquí, por eso hoy quiero animarle, queridos hermanos, apunte más lejos de donde está. Apunte más lejos en su salud. Diga, Señor, yo quiero una buena salud. No solo quiero, ayúdame en esto. No, quiero una buena salud. ¿No dice su palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados? ¿Por qué entonces? Ahora bien, hemos abusado de la salud, vamos a hacer lo correcto y vamos a esperar que Dios haga su parte. Pero ¿por qué estamos pidiendo, sí, en esto? No, más. Si sus padres murieron del corazón, ¿por qué usted va a morir del corazón? Es más, cancelamos esa enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué estamos con esos límites y esos temores? Es que yo no hago ejercicio porque mi papá murió del corazón y yo no. ¿Cómo es eso? Usted mismo poniéndose límites y heredando límites. Apunte más lejos. A los 60 años ya, nadie pasa de los 60 años. ¿Usted quiere vivir 60 años? Yo veo a mi papá. Tiene 66 años de edad, mi papá. Y yo lo veo y yo digo, Señor, como mi papá, longevo, hace ejercicio todos los días, camina, está sano, ¿por qué no? Señor, y más. Por eso le dije a mi esposa, mire, si usted no quiere que yo me case a los 90 años, viva 100 años conmigo. ¿Por qué tenemos que estar limitados? ¿Sabe cuál es el anhelo de mi corazón? Que usted pueda ver a sus tataranietos, que sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos digan, ven, vamos donde el patriarca, la matriarca de esta familia, y que puedas conocerlo y que él te pueda contar todas las historias de las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Por eso tienen que ocurrir maravillas ahora. Amén. Tienen que ocurrir esas maravillas ahora. Pero va a necesitar romper los límites. Si no, sí, una que otra cosita hizo el Señor en mi vida, hizo misericordia. Imagínese Abraham hablándole a sus nietos, diciéndole, un día me enfrenté a un ejército. Yo no tenía la fuerza, pero Dios me dio la victoria. Donde quiera que yo iba, todo lo que yo hacía, el Señor lo hacía prosperar. Se levantaron en contra de mí y no pudieron, porque Dios estaba conmigo. Sin límites. ¿Por qué vivir con límites? Para romper esos límites y vivir sin esos límites, queridos hermanos, ¿sabe? Vamos a necesitar hacer algo, no escuchar a todo el mundo. Usted no puede escuchar a todos. Si usted empieza a escuchar a toda persona, usted nunca va a lograr nada. Y hay gente que son buenos intencionados. Son buenos intencionados. Tienen buena intención. No, mire, no lo haga, mire. Están de buen corazón. Uno de ellos era Pedro, por ejemplo. Pedro le dijo a Jesús, no vayas a la cruz. Aún el mismo diablo, Jesús no escuchó al diablo. Algunas veces estamos escuchando más al diablo que a Dios, lastimosamente. Pero Jesús no escuchó a nadie. Él no estaba prestando atención a aquellos que le decían, no, no se puede. ¿Quién dice que no se puede? Maestro, lleve ya. ¿Y cuál es el problema? Es que ya tiene varios días. ¿Y? Yo no estoy preguntando eso. Van y le dicen, no moleste más al maestro, la niña ha muerto. Y él se voltea y le dice al hombre, hey, un momento. ¿Por qué usted me está poniendo límites? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree solamente. Esas eran las palabras del maestro. Hay un video que nosotros editamos acá. ¡Paren de saltar!
Tenemos un plan. Esperemos que se llene el hoyo de agua por la lluvia. No escucho lo que dicen. No pueden, no No sigan, paren. Es muy Es muy difícil. difícil. No lo van a conseguir. Es difícil. Paren. Es en vano. No vale la pena. Se van a cansar. No lo van a conseguir. No pueden. No pueden. No pueden. No pueden. No No sigan, paren. Es muy Es muy difícil. difícil. No lo van a Es conseguir. difícil. No puedo creerlo. Impresionante. Gracias. Lo conseguí. No puedo creerlo. ¡Wow! ¡Lo lograste! Vamos, hazlo. ¡Tú puedes! Hazlo. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! En la historia no aparece, pero la primera ranita era sorda. Entonces no estaba escuchando que le decían no se puede. Ella solo miraba, pensaba que le estaban haciendo barra. Eso es lo que muchas veces nos pasa cuando estamos escuchando a gente. No se puede. No se puede. Y un día le dije a alguien, ¿y cómo sabes que no se puede? ¿Lo intentaste? No, nunca lo he intentado. Entonces, ¿cómo sabe que no se puede? Cuando era un muchacho, me gustaba mucho hacer ejercicios de atletismo, saltar, por ejemplo. Saltar sin impulso, saltar con impulso. Entonces, también era medio mono. Me gustaba guindarme de las ramas y saltar a las otras ramas. Y decía, no, eso no se puede. No se puede, vamos. ¿Por qué no intentarlo? ¿Quién lo ha intentado? No, es que eso es muy difícil. Ah, eso es otra cosa. Pero ¿qué ocurre cuando uno está escuchando a los otros? No lo va a lograr si le presta atención a los demás. Usted va a necesitar escuchar a alguien. ¿Sabe a quién va a necesitar escuchar? A Dios. Vamos a necesitar escuchar a Dios. Ahora sí te va a ir mal. ¿A quién está escuchando usted? Romanos capítulo 10, versículo 17 es un verso que me encanta. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por oír a Dios hablando. Eso le ocurrió a Gedeón. Él escuchó a Dios hablando, diciéndole, tú vas a derrotar a ese ejército. Señor, manda otro. No, tú lo vas a hacer. Usted va a conquistar lo que está delante suyo. No, Señor, yo no puedo. Le decía el Señor a Moisés, tú vas a ir y liberar a Israel. No, mejor manda otro. Yo soy tartamudo, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo no puedo. Pero el Señor diciendo, no, tú lo vas a hacer. ¿Sabe cómo termina la historia de Gedeón? Con 300 hombres. 300 hombres nada más. Destruyó a todo el otro ejército. 300 hombres nada más. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque escuchó la voz de Dios. ¿A quién va a escuchar usted? No, si vos mirate. Solo mirate la apariencia. Solo observate. Es que vos no sos como aquellos. Vos no tenés la elegancia. Una vez alguien se compró una camioneta bien bonita, un amigo nuestro, y le dice otro compañero con la misma mente atrofiada, y le dice, esta camioneta no es para vos, no te queda, no te ves. Y este amigo viene y me cuenta, y me dice, ¿escuchaste?
¿Cómo vas a creer que me están diciendo eso? Y le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que hay gente que para sobresalir lo único que ellos saben hacer es hundir a otros. Eso es lo que pasa. Habrá gente en su vida que no lo quiere dejar crecer, que no lo quiere ver romper los límites. Porque si usted va más allá, entonces ellos se van a ver chiquititos. Y la única manera de poder sobresalir es aplastando sus sueños. Por eso necesita escuchar a Dios. Tal vez usted ya enterró el sueño que usted tenía. Tal vez usted ya enterró el anhelo de su corazón. Pero en el nombre de Jesucristo resucítelo y vaya por ese sueño en el nombre de Jesús. Amén. Vaya por ese sueño. Rompa esos límites. Gedeón lo logró. ¿Por qué usted no lo va a lograr? Ah, pero es que era Gedeón, sí, cobarde. El más pequeño en su familia. Dígame, ¿cuáles eran las grandes cualidades? Pero cómo el Señor lo llamó, varón esforzado y valiente. Varón de guerra, dice otra versión. Porque eso era lo que Gedeón necesitaba escuchar. Y el día de hoy, esa misma palabra que Dios le dio a Gedeón también es para usted. Póngase de pie conmigo, por favor. Y usted va a leer ese verso, nada más que lo adapté, lo personalicé, y lo va a leer conmigo en este momento. Léalo conmigo. El Señor me dijo, dígalo más fuerte, el Señor me dijo, confía. Yo derrotaré la adversidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora va a decir esto conmigo. Yo romperé. Una vez más, yo romperé mis límites en el nombre de Jesús. Yo lo creo y lo declaro. Amén. Amén. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuáles son tus límites? No vivas bajo esos límites. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? En una ocasión encontraron a un ciclista en una montaña, en unas alturas que era difícil respirar normalmente. Ahora ya se puede imaginar cuando uno está haciendo ejercicio. Y entonces iban en un vehículo, iban filmando, y un buen samaritano abre la ventana y le dice: Señor, las autoridades dicen que es prohibido hacer ejercicio en esta zona por la falta de oxígeno. Entonces el ciclista lo vuelve a ver y le dice: ¿quién dice eso? Y continúa: las autoridades, y ellos ya hicieron esto alguna vez. ¿Por qué tienen derecho a decir esto? Y siguió, y no se detuvo. Ese hombre es uno de los máximos ganadores del Tour de France. ¿Quién dice que no se puede? ¿Sabe quién dice que no se puede recuperar su matrimonio? Usted y el diablo. ¿Sabe quién dice que no se puede levantar ese negocio en el que usted está? Usted y el diablo. Pero ¿sabe qué dice Dios? ¿Sabe qué dice Dios? Sí se puede, en mi nombre. Sí se puede levantar ese matrimonio. Sí se puede recuperar esos hijos. Sí se puede levantar tus finanzas. Sí se puede, dígalo conmigo. Sí se puede en el nombre de Jesús. No se limite. Rompe esos límites. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en esta noche.